Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En este día en que celebramos la resurrección del Señor, reunidos en torno al altar, renovamos nuestra escucha atenta a su palabra y con ello alabamos su bondad, bendecidos continuamente por su presencia en lo cotidiano de la vida. Agradecemos sus dones y le pedimos de manera especial el don de la fidelidad para seguirle sin condiciones. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo 28º del tiempo ordinario, nos disponemos a celebrar la Eucaristía, cada vez más cercanos a la finalización de nuestro recorrido litúrgico del tiempo ordinario, que nos llevará hasta nuestra gran resurrección, es decir, con la fiesta de Cristo Rey. Vamos a iniciar nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos.
y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena, y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, sácianos con tu amor. Señor, sácianos con tu amor. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, sácianos con tu amor. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que soportamos la desgracia. Señor, sácianos con tu amor. Que tu obra se manifieste a tus servidores, que tu esplendor esté sobre tus hijos, que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, sácianos con tu amor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo, recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones. En el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura en este 28º domingo del tiempo ordinario. Ya se me llega tu vecina, ¿verdad?, hacia la finalización de nuestro año litúrgico. Y aquí el Evangelio de San Marcos hoy nos presenta este pasaje maravilloso. En primer lugar, este hombre que se arrodilla ante Jesús. Esto ya significa, ¿verdad?, un deseo de conocer, de saber desde Dios, primera fuente, lo que él después le va a preguntar: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Quiere decir que estaba en camino, quiere decir que se está preocupando, quiere decir que está luchando, quiere decir que quiere entender cuál es el camino para llegar a Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar esa vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, tú conoces los mandamientos. Entonces le dice todo. Debe oír cuál mandamiento cuera. Sí, hay cuañas de ya los 10 mandamientos, de memoria. Muy bien, contentísimo Jesús queda. Qué lindo. Pero después le dice: tú conoces que no debes matar, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Solo debes verdaderamente, queridos amigos, aquí la palabra de Dios que nos presenta esa fuerza de ese compromiso. Pero le vuelve a replicar Jesús: de Coricua-Pamoy, Anire ya poco ama iba. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Pero Jesús después al final le dice justamente, el hombre le respondió: maestro, todo eso ya lo he cumplido desde la infancia. Todo eso ya lo he cumplido desde la infancia. Por lo tanto, Jesús lo mira con amor y le dice: solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Queridos amigos, esta es la exigencia del Evangelio. Dejar todo por Jesús significa que nuestra prioridad, nuestra opción es reconocer y saber ñande yara, ñande moí, con mundo apeari, ñande yaya pojanguaya pei por amía, ñande la pichacuera penguana. Dios quiere que hagamos lo lindo para los demás y por eso nos pone en esta situación. Maestro, yo eso ya lo cumplí desde pequeño. Ah, bueno, lo mira con amor. Ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Queridos amigos, ¿qué quiere decir esto? No lo tomamos en una forma literal, ¿verdad?, de ir y vender todo lo que sea, ya papá, ya pues, sino que aquí es lo esencial del vender, quiere decir poner todo a disposición, poner todo en manos del Señor para que podamos tener una mejor y mayor organización. En la medida en que nosotros entendemos que la gracia de Dios que recibimos la ponemos al servicio de la comunidad, upeajope o cacua ponaiteve, jaoñemombarete ponaiteve, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos está diciendo también aquí.
Jesús por eso le mira con amor, ¿verdad? Jesús entiende y dice, no es que Jesús simplemente le quiere poner a prueba ya a mí, aguantata, pues ya pota, dando ya como, ay, papá, es la uva ese, ¿verdad? Solamente en una parte, cuando Santiago y Juan quieren que caiga rayo, o cuando también la madre de los Zebedeos va y le presenta a Jesús, quiero que uno esté a tu izquierda, el otro a tu derecha. Jesús entonces ya hoy veite eso, ¿verdad? Entonces, no, deja, ¿por qué estás pidiendo esas cosas? Tomando de nuevo el rumbo, va, camina, va hacia adelante. Misión más importante que nosotros tenemos que hacer. Y así entonces Jesús, mirando alrededor, dice, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Porque hay que diferenciar bien, y sobre todo San Lucas y también los otros evangelistas. Aquí estamos leyendo San Marcos, los sinópticos, cómo nos presentan con respecto a la riqueza. El rico es diferente de la riqueza, entiendan bien. El rico es aquel que es egoísta, o sea, dice la ricola en el Evangelio de San Lucas. El rico es aquel que es angurriento y se quiere apoderar de las cosas. Sin embargo, la riqueza son los bienes que Dios pone a nuestra disposición, e incluso nos dice, ustedes tienen que ser capaces de distribuir esta riqueza. Anila ve que guillete, anila petite ya ve, porque pepe huerecobe yan de yara pende recobepe. Ustedes tienen lo que el Señor les ha regalado para que hagan el bien. Así que la riqueza son los bienes que Él nos da y que tenemos que compartir. El rico es aquel egoísta que más bien, como un angurriento, quiere apoderarse de la riqueza que pertenece a la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre, óyenos. Padre, óyenos. Por el Papa y los pastores de la Iglesia, reunidos en el Sínodo de los Obispos, para que el Señor les otorgue su gracia, los ilumine con su espíritu y los revista con su fuerza, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por los jóvenes que se encuentran discerniendo su camino vocacional, para que se dejen conducir por Cristo, que llama y no defrauda, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por los que atraviesan diversas adicciones y por sus familias, para que la providencia divina los alcance y los libere con todo su poder, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre, óyenos. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio nueva vida. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Carai, guasoete, maracatú, neñande yara, ne maracatú, añete, ne maracatú, eterei, de tupa, opa, maidara, ubuja, palomome, une tuishaja. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar